Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro, 28 de Aster, Toro TV, el canal que te guste. Estamos transmitiendo para toda la República Dominicana. También transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. Transmisión también en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 750,000 suscriptores. Abinader Fortunato. Gracias Charlie. Buenas noches de nuevo. Gracias por seguir con nosotros. Así es, así es. Charlie, pues también agradecer al profesor, al doctor Arsenio Hernández. Arsenio es politólogo, un viejo militante de la izquierda revolucionaria dominicana de muchos años, formado en Europa, es escritor de muchos temas, conoce perfectamente los temas internacionales y además la cuestión militar. Tengo un libro tuyo del gasto militar de América Latina, Arsenio, de hace como 20 o 30 años, como 20 años. 20 y pico. 20 y pico de años. Y para nosotros es importantísimo, es un académico universitario, que él esté con nosotros aquí para entender algunas cosas de lo que está pasando en la era Trump, la nueva reformulación de la política exterior norteamericana e incluso la política de adentro, porque el rancho afuera está prendido, pero dentro de Estados Unidos está ardiendo más. De manera que, Arsenio, bienvenido esta noche para que comparta con nosotros. Doctor, bienvenido. Algunas interacciones de todos esos temas. Le damos nuestro saludo, nuestras Placer calidades. saludarle. Gracias. ¿Cómo ve el escenario y cómo está la República Dominicana que un ex dirigente de izquierda de la República Dominicana, militante de izquierda, y empiezo por esa parte, dice él está en la derecha ahora? No digo en la ultraderecha para ser moderado con él, pero está en la derecha. Se trata de uno de los hombres más brillantes del país desde el punto de vista, digo brillante, en su concepción desde el punto de vista de que también es escritor, es sociólogo y además fue una persona que estuvo en Cuba, siempre se aseguró que fue miembro de la inteligencia cubana, pero que después traicionó el proyecto Camaño aquí, siempre se ha dicho eso. ¿Quién es ese? Melvin Mañón Rossi. Oh, Melvin Mañón. Melvin Mañón dice que le apena y le preocupa. El traicionero. Sí, yo no le diría así, no, le quiero dar una dimensión desde el punto de vista de la academia, Charlie. Por eso digo, decía él que él cuando se monta en un avión, que le cierra los ojos ver 10 aviones de los súper grandes de la Armada del Ejército de Estados Unidos estacionados en el aeropuerto de las Américas y los otros de guerra están en la base de San Isidro. Y que la República Dominicana está ocupada por Estados Unidos como la primera intervención militar del siglo XXI. Bueno, hay muchos temas, vamos a tratar de, gracias de nuevo por la invitación. Empecemos por ese problema. Yo escribí un artículo, se publicaron en 2 o 3 periódicos, El Día, el Diario Libre, en diarioantillano.com, Diario Libre no, perdón, El Día y almomento.net, sobre eso precisamente, por un 2026 sin tropas interventoras, refiriéndome precisamente a eso. El pretexto, como tú decías, Abinader, Fortunato, es la lucha contra las drogas, pero resulta que Donald Trump ha indultado a 10 grandes narcotraficantes, incluyendo uno que estaba condenado a cadena perpetua. Sí. Pero que tú eres abogado, tú puedes tener más claro lo que eso significa. Y al Orlando Hernández de Honduras, que estaba condenado a 45 años. Así que estaban condenados por delitos mayores, ¿verdad? Y condenados por un tribunal federal de Estados Unidos. Y por narcotráfico específicamente. Entonces, si Donald Trump está indultando a esas personas, entonces el problema no es las drogas. Porque además, perdóname, las narcolanchas no aparecieron más desde que agarraron a Maduro.
de que secuestraron a Incluso la Maduro. acusación que pesa sobre Maduro en nada menciona narcotráfico ahora mismo. Le quitaron lo del tren de Quitaron eso. Aragua y todas esas cosas. Entonces, no es el narcotráfico, es el pretexto que utilizan para tener esos aviones aquí. Eso es afrentoso, es peligroso para la soberanía dominicana. Es una violación de la Constitución. Yo puse el ejemplo en ese artículo que pueden conseguirlo en internet, que en el año 1808, Napoleón Bonaparte, el emperador muy poderoso, le pidió al rey de España que dejara pasar unas tropas para invadir a Portugal. Y el rey de España se lo permitió. Pero después que los soldados estaban ahí, Napoleón dijo, oh, vamos a dejarlo ahí. A quedarnos aquí. Y le vamos a poner un rey. Le puso un rey, un hermano de él, José Bonaparte, que en los españoles le llamaban Pepe Botella. Los españoles duraron varios años peleando para poder sacar esas tropas. Entonces, en cualquier circunstancia es peligroso que un país permita tropas, equipos militares, con cualquier pretexto. Es como cuando tú le prestas un apartamento, tu casa, a un amigo que tiene problemas, y Ajá. después que tú le prestas esa casa, no se muda, No hay que quiere desalojarlo. Hay que desalojarlo. Lo que está diciendo- Hay que pelear para Hay hacer que eso. pelear. Lo que está diciendo Arsenio es que que puede haber problemas o dificultades. Yo creo también eso. Para decirle a Donald, bueno, saque sus aviones y váyase Sí. de nuevo. ¿Y quién se atreve? ¿Y quién se atreve? Claro que puede haber problemas. Eso es lo delicado de la situación. Ellos Además, no se van. es muy difícil, pero bueno, Abinader dijo que hasta abril. Entonces hay que presionar, exigir, reclamar que esas tropas no deben estar ahí más de abril. Porque si se quedan, van a quedarse ahí por siempre. o Una por base, mucho tiempo. una base de los Estados Unidos. No hay en República necesidad. Dominicana. Eso es una ofensa al pueblo dominicano, Sí. al país, al pueblo que peleó en el 65 Es cierto, por la es cierto. soberanía. Configurar con como la mucha- de Camaño, Montearache, Claro. miles de dominicanos que ofrendaron su vida Claro, en una claro. gesta como esa, Es que una Estados ofensa. Unidos no la aceptaría tampoco en su territorio. Por supuesto. Que nadie le invada su territorio. Además, eso no tiene base constitucional. Abinader dijo que había un tratado De cooperación. de 1995, después otro de 2003. Pero ¿qué resulta? Que cuando hay una constitución o una ley Claro. que anula esos tratados, entonces ya esos tratados no son válidos. Y además debió contar, profesor, con la ratificación del Senado. Por supuesto. Ese permiso, eso no ocurrió. Ahí voy. Un pisoteo a la soberanía. Exactamente, porque en la constitución del 2010, o sea, que es después de esos tratados que él mencionó, Perfectamente. esa constitución lo que dice precisamente es que solo el Senado puede autorizar Claro. ingreso de tropas por un tiempo limitado y para hacer ejercicios militares. En No- República en Dominicana. República Dominicana. No en Venezuela. Exactamente, no para atacar a otro país. Así es. Entonces, en cualquier forma Que es de una hecho- violación a la Constitución. Que de hecho, Arsenio, aunque la Cancillería lo ha negado formalmente, o informalmente no lo ha dicho, pero siempre se dijo y se tiene toda la información desde Venezuela que aviones que estaban estacionados en la República Dominicana fueron utilizados de aquí, de Puerto Rico, para atacar a Venezuela. Claro, porque para eso fue que lo trajeron. Ese No fue va a el ser, permiso no, que no solicitaron. era para, no era va a para un ser- lujo. Claro, no va a ser para hacer turismo, ¿tú me entiendes? Además, hay una sentencia, ustedes recordarán, cuando el gobierno de Danilo Medina era canciller Navarro, firmó un acuerdo con el Pentágono, precisamente para dejar entrar militares de Estados Unidos con su propia documentación, o sea, como si fuera un territorio de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero entrar como visita. Como, no. Sí, pero aún así, el Tribunal Constitucional rechazó ese tratado. Claro. Porque dijo que eso era peligroso para la soberanía nacional, como efectivamente lo Militares es. sí hay. Entonces, no hay ningún asidero legal ni constitucional, ahí está el Pentágono, ni constitucional para la entrada de esas tropas a República Dominicana. Es violatoria a la Constitución de la República. Puede ser, profesor, doctor Arsenio Hernández Fortuna, el presidente de la República, Luis Abinader, llevado ante los tribunales por esa violación. Sí, Puede claro, ser, claro que sí. puede solicitarlo para ser interpelado en el Senado de la República. Por supuesto que sí. Y los senadores no se no Desgraciadamente, estos senadores, como tú sabemos, la mayoría del PRM, por eso que esos partidos, ellos en sus estatutos, los estatutos del PRM dicen
que es la dirección de ellos, digamos, comité ejecutivo, como se llame, la que traza la política legislativa y que si algún legislador se opone puede ser sancionado. Porque es que ellos quieren tener el control del Congreso. ¿Dónde están los la nacionalistas? Políticos, no políticos, Instituto Duartiano, esas instituciones en sentido general que no se han pronunciado y no han sido capaces de solicitar la interpelación del presidente Luis Abinader ante el Senado. El Instituto Duartiano rechazó esa presencia. Eso es Sí, lo ha hecho varias veces. Otros, llamados nacionalistas, la han justificado. A mí lo que me extraña también es que lamentablemente el Partido Revolucionario Moderno, y eso hay que verlo y analizarlo, va a tener el gran baldón histórico de que la República Dominicana haya sido ocupada de esta manera, violando toda su constitución, pero también violando toda nuestra historia, borrando toda nuestra historia de independencia, de soberanía, con un ejemplo muy importante, Arsenio. Lo menciono siempre porque para mí es importantísimo. El hecho de que cuando el presidente, fíjate cómo ha pasado, coincidencia de la vida, siempre ha sido con el PRM o el PRD en ese tiempo. Lamentablemente. Hipólito Mejía mandó tropas a Irak y el canciller de entonces, que era el doctor Hugo Tolentino Dit, historiador, abogado, político. Asesor de Camaño. Asesor de Camaño del gobierno constitucional, del gobierno de Camaño, el gobierno en armas. Sí. Le renunció a Hipólito como canciller. Igual que lo hizo el doctor Virgilio Bello Rosa como procurador general de la República. Exactamente. Lamentablemente no se dan esos casos, pero de todas maneras tenemos que seguir denunciando esto, analizando este problema, reclamando que esas tropas salgan de ahí con tiempo. Y una pregunta para que entre Charlie, ahí mismo. ¿Bajo qué premisa o qué condición en términos institucional de la República Dominicana y en términos de la propia situación del deterioro partidario de la República Dominicana, bajo qué premisa entran los norteamericanos aquí? Con el pretexto de las drogas, como mencionamos, pero es que eso no es válido, por lo que ya hemos dicho, porque Donald Trump está indultando a narcotraficantes, no cualquier narcotraficante. Ustedes pueden buscar, y todos nuestros oyentes pueden buscar una información que publicó la BBC de Londres. Ustedes saben que es una institución pública. Una agencia pública de Inglaterra que tiene mucho prestigio. Claro, sí. Y ellos hicieron una investigación sobre eso, ¿no? Que esos indultos no eran cualquier persona que indultó. Indultó al jefe de la droga en Baltimore, o Baltimore, como pronuncian allá. Indultó a un tipo que estaba condenado a cadena perpetua, repito. Indultó al tal Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Es decir, eran gente con acusaciones muy serias. Bueno, incluso ahora Donald Trump está diciendo que posiblemente le elimine el indulto al expresidente hondureño. Entonces, ese era el pretexto, pero la realidad, lo que vemos, que es parte, mírelo ahí al Orlando Hernández. Eso es parte de esta nueva política de Don Roe, como él le llama, o sea, la doctrina Monroe, pero modificada por Donald Trump, que es una política muy agresiva, que se sale de todos los límites. Que le quitó el nombre al muy prestigioso Centro Kennedy y se autopuso su nombre en el centro y ha generado toda una situación de rechazo y de repulsa en Estados Unidos. Sí, doctor Arsenio Hernández Fortuna. Adelante. El caso de Venezuela, ¿cómo lo tipificamos? Extracción, invasión, y háblanos sobre esa situación de cómo fue apresado. Primero hay una violación Maduro a la soberanía de Venezuela. Perfecto. Independientemente de que tenga o no tenga relación con cualquier delito. A ningún país se le ha ocurrido ir a
a secuestrar a Donald Trump, que está condenado por 34 delitos. Es cierto, es cierto. A él no está preso por el hecho de que salió presidente de Estados Unidos, pero fue condenado. Entonces, primero hay una violación injustificada. Incluso eso se está discutiendo en Estados Unidos. ¿Cómo juzgar a Maduro? ¿Como un delincuente cualquiera o como un presidente, independientemente de lo que se diga en las elecciones? Porque si lo juzgan como presidente, tiene inmunidad, todo presidente tiene inmunidad. Es cierto. Entonces, eso es un problema serio para Estados Unidos ahora, porque eso se va a discutir. Y a medida que la situación en Estados Unidos va cambiando, que el Partido Republicano pierde, por ejemplo, la alcaldía en Miami, donde había gobernado 30 años, perdió con una votación muy baja, que pierde la alcaldía de Nueva York, el candidato republicano obtuvo el 7% de los votos, lo más bajo. Y en otros estados va descendiendo. El mismo Donald Trump lo dijo, que si pierden ellos las elecciones de medio término, como le llamamos, en noviembre, a él podrían hasta destituirlo con cualquier pretexto. Es decir, hay una situación muy delicada en Estados Unidos, y más con estas protestas en contra del ICE, que se reflejó incluso en los Grammy, ¿verdad? Una situación muy delicada que lo más probable es que pierda las elecciones. ¿Podría una corte internacional, un tribunal como la Haya, podrían solicitar la libertad de Nicolás Maduro y conjuntamente con esto, pues, someter a la justicia a Donald Trump? Porque invadió una nación totalmente violentando su constitución, todo acuerdo que pueda existir. O sea, ¿puede ser Donald Trump sancionado por esto? ¿Por una corte internacional? En buen derecho sí, pero lamentablemente Estados Unidos no reconoce la Corte Internacional. No la reconoce. No la reconoce. Pero Entonces, cuando le conviene, le da su apoyo. Sí, cuando le conviene le da su apoyo, pero no la reconoce. Si era para procesar al presidente serbio, Slobodan Milosevic. Lo utilizaron. Sí, o sea, manejaron ahí. Exactamente. Porque manejó a Europa. Sí. Ustedes saben, esos son los poderes. O sea, es la fuerza bruta. Lo que pasa es que esa fuerza bruta genera repudio, porque no estamos a principios del siglo XX. Ustedes recuerdan lo que fue la política del gran garrote, cuando Estados Unidos invadió a Panamá, a Cuba, Haití, Nicaragua, República Dominicana, incluso una parte de México. Él está repitiendo esa política, pero en esa política, a principios del siglo pasado, o sea, ya hace un siglo, generó rechazo. Claro que sí. Entonces imagínense ahora, después de un siglo que ha pasado, que se creó las Naciones Unidas, que hay tribunales internacionales, etcétera, etcétera, genera más rechazo. ¿Podría ocurrir algo similar con Cuba? Que Trump está amenazando a Cuba. ¿Podría iniciar una acción militar? En Cuba es más complicado porque los cubanos tienen 60 años de resistencia. Es cierto. Y tienen una experiencia militar más Y está en afilada. China y Rusia apoyando a Cuba. Está en China y Rusia. Y ellos han estado dispuestos a cualquier cosa. Es cierto. Ustedes recuerdan que Fidel Castro intentaron matarlo más de 600 veces. Más de 60 veces. Pero ellos con sus mecanismos, ¿no?, tienen una gran experiencia en eso. De seguro que el presidente de Cuba no duerme en el mismo sitio cada noche. Eso es viejo, ¿no? Bueno, pero por lo menos desde ayer o antes de ayer, desde el fin de semana, ha estado corriendo la información de que el presidente Donald, que a veces lo acusan de hablar muchas cosas, porque él juega su ajedrez, su propio ajedrez. Sí, la presión. De que ha estado con la posibilidad de hacer contacto con la alta dirección cubana, de la Dirección de Estado y Dirección Política, para llegar a una probable, a un probable acuerdo. Sobre todo cuando antes que eso, Miguel Díaz-Canel había dicho que Cuba se estaba preparando para cualquier eventualidad de guerra, después de lo ocurrido en Venezuela. Exactamente. Y a ellos no les conviene, recuerden que estamos en un año electoral. Supongamos que hagan una acción parecida a la de Venezuela y que le maten 10 o 12 soldados
de Estados Unidos en Cuba, eso repercute en las elecciones de medio término, porque ese es de los problemas de la opinión pública norteamericana, que ya no quiere ver más ataúdes, más cadáveres. Y ya llegando a su Cuba país. está advertida a no ser una acción tan rápido como ocurrió en Venezuela. Los cubanos están preparados. Exactamente. O sea Entonces, que puede haber... habrá tiros, aunque Estados Unidos tenga la ventaja. Puede haber tiros. Si hay tiros, puede haber muertos de Estados Unidos. Esos cadáveres que lleguen van a significar más baja de la popularidad. Bueno, la primera derrota que sufrió Estados Unidos fue su derrota moral con la situación de Vietnam. Exactamente. Aquella vez, y realmente es así. Hay otro elemento que yo quería, fue sobre lo que decía Charlie, reforzarlo. ¿Ve alguna posibilidad? Yo la veo desde el punto de vista de una declaración que hizo pública el presidente Díaz-Canel de la posibilidad de dar un cambio en Cuba, dar un salto, modelo de producción, inversión pública, inversión privada. ¿Qué tú estás viendo en Cuba, Arsenio? Los cubanos hace tiempo que están en eso de reinventarse. Lo que sucede es que con una presión constante, cuando abren un poco... lo obligan a cerrar de nuevo. Lo obligan en alguna medida, porque entonces lo aprovechan. Como está pasando en el caso de Irán, no es que uno no justifica ninguna muerte por represión, especialmente nosotros los que enfrentamos el régimen de Balaguer y otros antes que nosotros el régimen de Trujillo. Pero en el caso de Irán, por ejemplo, ya se ha salido a la luz pública que la seguridad israelí está aprovechando para atizar esa... Atizar. No quiere decir que no tengan razón, ¿no? Pero que, como ustedes saben, los poderes imperiales, como Estados Unidos, aprovechan cualquier brecha para... Entonces, lamentablemente eso ha pasado en Cuba. Pero claro, debe haber cambios porque hace falta que la economía funcione mejor. Y además, a pesar de todo, todavía hay relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, que la inició Obama, ustedes recuerdan. Sí. Y eso no se ha suspendido. Hay malestares. Incluso se pasó de negociación a embajadores. Exactamente. Entonces, todo es posible. Pueden negociar los cubanos. ¿Cómo está? Bueno, está ahora mismo, o estuvo el presidente colombiano. Y se reunieron, las fotos que ustedes presentaron hace un momento. Míralo. Ahí está. Muertos de la risa los dos, como dos viejos amigos. Eso es, dentro de la gravedad, digamos, positivo de la personalidad de Donald Trump, que bueno, él puede decir barbaridades contra uno, pero al otro día reunirse. Sí. Entonces, no claro, se lo toma tan en serio. Exactamente. No, porque también es una forma de negociación, de chantaje, de presionarte, que lo hacen los negocios. Una estratega. Exacto. Es una estrategia de negociación. Sí. ¿Por qué lo hacen los negocios? Arsenio, la transición esperada, soñada, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Vuelvo a Venezuela otra vez por el tema de María Corina y además porque ya María Corina ya no promociona a Edmundo González, sino que ella dice que ella va a ser la presidenta de Venezuela y Donald está planteando que se hagan elecciones. El mundo Y queda Delcy aislado. Rodríguez nombró a una hija de Diosdado Cabello un cargo importante. Sí. Diosdado Cabello, jefe de la... Que habla el ajedrez que se está jugando ahí adentro. Ustedes saben que los imperios, no solamente Estados Unidos, los imperios anteriores, el imperio español, los ingleses, ellos tienden a que haya cierto control. O sea, y lo que ellos quieren es controlar a la gente que controla a los pueblos, ¿no? A los otros. A los otros, ¿no? Como pasó aquí, los que somos más viejos, recordamos lo que pasó con los Trujillo. O sea, la pieza clave para los yanquis aquí eran Balaguer y Ramfi, especialmente Balaguer. Y eso se ha estudiado mucho. Era la figura. Era la figura. Si ellos no querían una ruptura, sino, bien, mataron a Trujillo, pero... Que no colapse el orden de Estado. Exactamente, porque ellos controlaban eso. ¿Qué pasó cuando, especialmente a través de la Fuerza Armada? ¿Qué pasó en el 65 cuando se dividieron la Fuerza Armada? Uno constitucionalista por la democracia, otro... El primer ejemplo de América, Exacto, República Dominicana. Sí, de los militares. De los militares. Eso fue estudiado en Uruguay y en otros sitios. ¿Qué sucedió? Cuando ellos no tienen el control, entonces intervienen directamente,
¿no? Entonces, en esta circunstancia, especialmente en un año electoral, a ellos no les conviene introducir tropas en ningún país, porque puede haber muertos. Si hay muertos, le baja más la popularidad. Donald Trump, la popularidad está entre el 36 y el 39%. Doctor, una última pregunta para que me la conteste de forma, con una sola palabra, Diga. con un monosílabo. Delcy Rodríguez, la foto de Delcy Rodríguez que puso hace un ratito José. ¿Cómo la presidenta encargada, presidenta de Venezuela o títere? ¿Cómo te la catalogas? Encargada, porque Encargada. Es difícil. Es constitucional. Sí, es encargada porque ella dice, pues, está presionada, por supuesto. Ella dice que hasta amenazaron con matarla. Sí. Pero de vez en cuando ella dice, bueno, aquí mandamos nosotros, no Hay un manda hilo Estados Unidos. Ya de unos toquecitos, a veces. Unos Exactamente, toquecitos exactamente. Pero es una situación muy, muy difícil. Arsenio, muchas gracias. Gracias a ustedes, hermano. De esta Profesor. forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre por este canal 69 de Claro 28 de Aste, Artora TV, el canal que te gusta. Como siempre les acompañaron Abinader Fortunato. Charlie Carvajal, el Hasta mañana. maestro. Bueno.